describir, explicar, predecir y controlar. En este caso, nuestro objeto de estudio, que es la conducta. Los psicólogos buscan describir conductas, buscan explicar conductas. ¿Cómo buscan explicar? Con teorías, ¿verdad? Que después buscan materializarse o hacerlas aplicadas. Por ejemplo, una teoría que nosotros vamos a ver, el tema de las emociones, ¿verdad? Hay varias teorías, pero cómo eso se lleva a lo aplicado, ¿verdad? ¿Cómo es eso trabajado? Eso ya es algo práctico, le dicen, ¿verdad? Algo aplicado en ciencia. Ciencia teórica, ciencia aplicada. Predecir también, ¿verdad? O sea, famoso por ahí, te hacen una evaluación y lo que buscan es saber qué rasgos tenés. Y después eso con estudios y demás se ve qué característica tiene, por ejemplo, un atleta que triunfa, un atleta que usualmente está lesionado, etcétera. Entonces vos lográs con ese sistemático estudio conseguir datos que te dan esa información. Y controlar en el sentido de, no es un control así, digamos, como haría un gobierno, ¿verdad? Un control opresivo, sino controlar es saber cuáles son los elementos o las leyes que gobiernan una conducta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hacemos lo que hacemos a veces. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Después tenemos lo que sigue. Tengo que hacer clic con el mouse, si no, no avanzo. Esto es una breve historia de cómo surgió la psicología deportiva. Esto no lo vamos a hablar, ¿verdad? Pues en el video que ya subimos está y se puede leer eso sin problema, ¿verdad? Lo que sí me gustaría así hacer un punto acá es cómo se mezcla la psicología con otra ciencia, en este caso con lo que es ciencia del deporte. Básicamente, la psicología inició para estudiar conducta en otro contexto, pero de la ciencia del deporte dijeron, necesitamos saber las conductas en el área deportiva y fue como una subdisciplina de ciencia del deporte. Los orígenes de la psicología deportiva están ligados a lo que eran unos laboratorios de ciencia del deporte ya hacia Estados Unidos y otros países, ¿verdad? Entonces ahí surge esto. Y eso que le comenté hace rato de psicología básica o aplicada quiere ver, o sea, tiene que ver con teorizar algo y poder llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, sería eso, básicamente, subdisciplina de psicología, de ciencia del deporte y una subdisciplina de psicología general, lo que es la psicología deportiva. Luego tenemos que, estas son unas definiciones, ¿verdad? Que complementar lo que ya estábamos hablando recién. Profundizar más, darle unas definiciones más técnicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que hace, ¿verdad? La psicología deportiva quiere saber cómo eh, una persona se ve influenciada por la práctica deportiva. ¿Cómo me afecta a mí, por ejemplo, competir a alto nivel? Me genera estrés, me genera ansiedad, me genera alegría, ¿verdad? O sea, ¿cómo me afecta, verdad? Y a la vez, cómo yo, con lo que tengo ya, digamos, desarrollado, yo puedo ejecutar algo así de una manera muy correcta, digamos, o que me salga muy bien, ¿verdad? Recordemos que el deporte aunque sea de alta competencia, implica un juego también, ¿verdad? Y uno compite y tiene objetivos, tiene tiempos que lograr, a veces busca resultados, ¿verdad? Que también hay todo un apartado sobre el tema de resultados o proceso, ¿verdad? Pero para entender nomás cómo también vos incidís en ese deporte y el deporte incide en vos. Básicamente eso. Luego que tenemos unos roles que les puse así a modo de citación que tiene el psicólogo deportivo. Esto lo van a encontrar en los materiales que voy a ir subiendo y que tiene que ver con qué puede hacer un psicólogo deportivo. Lo más común y de cualquier persona que ejerce la psicología es de ser como un educador. Hay algo que llamamos nosotros psicoeducación, ¿verdad? Que es enseñarle a las personas conceptos psicológicos que puedan aplicarlo en su vida, ¿verdad? Entonces en el deporte pasa lo mismo. Hay un rol educador, hay un rol investigador. O sea, se podría investigar, por ejemplo, el nivel de ansiedad de la selección paraguaya en las últimas eliminatorias, ¿verdad? Entonces, también hay
una función investigadora que genera conocimientos, ¿verdad? O datos que nos puedan servir. Y claro, lo que es consultoría, que es lo que la mayoría hace cuando trabaja con un equipo, cuando trabaja con un atleta individual, cuando una persona, ahí yendo a lo que no es alta competencia, por ejemplo, te pide, necesito generar hábitos porque quiero entrenar, quiero mantener una dieta saludable, entonces hay estrategias psicológicas para que esa persona, por ejemplo, pueda ir trabajando eso, ¿verdad? Entonces no es solamente algo de deporte, sino de actividad física, ¿verdad? Para ir ubicando eso también. Eh, este es un apartado que me pareció importante, lo vamos a ir pasando así rápidamente, que es la ética en la profesión, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que todas las profesiones que se consideran de salud, salud mental o profesional de blanco, tienen una ética en cuanto a lo que es su trabajo, ¿verdad? Y eso se basa en un documento que se llama Código Deontológico, donde implica cómo vos básicamente tenés que comportarte ejerciendo esa profesión. Hay principios y hay acuerdos que son muy importantes en el ejercicio de la profesión. Y estos son así unos que les voy citando. La competencia, que es que vos te hayas instruido en eso, ¿verdad? Que no ejerzas sin tener todos los conocimientos porque puedes generar lo contrario a lo que querés. Puedes darle más daño a la persona antes que facilitarle, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos los contextos, deportivo, clínico, social, etcétera. La integridad, ¿verdad? La responsabilidad científica, eh, lo que es el respeto a la dignidad y derechos humanos, tiene que ver mucho con los prejuicios, ¿verdad? El interés por el bienestar de la persona y finalmente puse lo que se llama responsabilidad social. Estos son breves apartados, pero por ahí relevantes, ¿verdad? Esto es más extenso, pero es para que también se sepa, ¿verdad? A qué se refiere ahí. Luego tenemos ya esta parte, es la parte más, digamos, interesante de lo que fue eso, lo que fue la clase pasada. ¿Qué es conducta? Y ahí empezamos. Yo ya les expliqué lo que son las actividades o conductas encubiertas, las conductas que son visibles, ¿verdad? Eh, Básicamente conducta es cualquier cosa que hacemos. En este momento mi conducta es lo que yo estoy diciendo, que son conductas verbales, ¿verdad? Verbalizaciones, gesto con la cara, con la mano, ¿verdad? Hay otro compañero, el único que veo que está, parece con la cámara, que es Sergio, que está así muy atento, ¿verdad? Entonces es también una conducta, ¿verdad? Es la atención se puede operacionalizar y mostrar como conducta, ¿verdad? Entonces, técnicamente hay una definición técnica, siempre trato de ponerle algo técnico también para que no sea muy una opinión, sino algo definido. Y técnicamente es una actividad muscular, glandular o eléctrica del organismo, así mismo como puse ahí. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Para poder nosotros saber qué es lo que hacemos con la conducta. Siguiendo, les hago una consulta. A veces nosotros tenemos esto. ¿Define realmente la inteligencia, la actitud, la personalidad algo? Cuando yo digo, por ejemplo, Marco Aranda es inteligente o Sergio Benítez tiene actitud. Yo estoy definiendo una conducta ahí, una consulta abierta si alguno dice algo. Una consulta al grupo, si alguno se anima a responder. Cuando yo hablo sí, cuando yo hablo, por ejemplo, Sergio, y digo, Sergio es inteligente, ¿estoy diciendo algo o no? O sea, define realmente que vos sos inteligente eso, que yo me exprese así, Particularmente creo, que sí. particularmente creo que no, Muy bien, o sea, es al muy, decir que es inteligente, no define eso que... no define inteligencia como tal, ¿verdad? O sea, es algo muy general. O sea, si a alguno acá, por ejemplo, le interesa trabajar en lo que es psicología o trabaja con personas y quiere saber de psicología, ¿verdad? Nunca es bueno generalizar, ¿verdad? Y, por ejemplo, al decir una opinión así, él es inteligente o él es bueno o malo, ya se están generando algo que se conoce como etiquetas, ¿verdad? Yo le estoy etiquetando a la persona sin saber todo el contexto, que es una palabra que le mencioné antes también, que es muy importante. Entonces, acá, por ejemplo, pasamos a otras cosas. Dice, José tiene buenas notas en el diplomado porque es inteligente.
María perjudica el desarrollo de la clase porque tiene mala actitud. O sea, siempre catalogamos de una manera y etiquetamos. ¿Por qué esto es importante en la psicología deportiva? Porque es muy fácil etiquetarle, por ejemplo, a los deportistas de caigüe, que es, usamos una palabra así, no tiene mal sentido, porque digan que es quilombero, que no es responsable, que es vago, etcétera, ¿verdad? Y muy fácil, Famoso, pecho frío, ¿cómo? famoso se le etiqueta a un jugador que es pecho frío, digo también. Sí, y a esta semana más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se etiqueta una cuestión, ¿verdad? Y no se conoce todo o no se define bien también. Entonces ahí es donde vamos avanzando. Yo etiqueto en base a expresiones que yo estoy generalizando, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo con detalle cómo, por ejemplo, esto es un objeto de estudio también. Si ustedes ven ahí ya aparecen las etiquetas, la actitud, la personalidad. Yo estoy hablando de un concepto, ¿verdad? Y yo pienso que ese concepto es la explicación de la conducta. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, que realmente no es así, ¿verdad? Acá les pongo, por ejemplo, lo que es definir, lo que definen realmente estas expresiones, ¿verdad? Eh, ¿Te da información? Sí, pero generaliza, que es algo que ya les expliqué. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que son pseudo explicaciones conductuales. Pseudo explicación, o cuando alguien menciona la palabra pseudo, quiere decir que es algo que no puedes decir realmente que sea del todo así. Es a medias, ¿verdad? Entonces, a veces incluso es falso, falso, y también habla de algo interior. Es como si fuera que yo tengo inteligencia y, como le dije a Sergio, o actitud, ¿verdad? Está en un vaso así, yo cargo la actitud, hoy está vacío, hoy está lleno, etcétera. Y realmente es como si fuese que nosotros tenemos cosas en nuestro interior. Y realmente a lo que apunta ahí el concepto de estudio de la psicología es que son más bien las cosas que vos haces o dejas de hacer, pero ahí vamos a ir avanzando para que ustedes puedan entender. Una aproximación conductual, dice, que es un intento de explicar para poder ver con otros ojos, o sea, si ustedes están en situaciones similares, empezar a ver un poco con un ojo más psicológico las cuestiones que puede ayudar también, ¿verdad? Eh, Está lo que es la definición, está lo que es la técnica, se llama modificación de conductas, pero esta parte es la que más me interesa. Las características. Una definición conductual o ya más psicológica, nosotros hablamos de exceso o déficit de conducta. Por ejemplo, ese que dijo Sergio, pecho frío sería un déficit de conducta de coraje, vamos a decir. Y nosotros a la vez podemos definir coraje, que es, ¿verdad? Insistir, correr más rápido, correr más fuerte, chutar más fuerte, pasar mejor la pelota. Son conductas que vos podés operacionalizar y poner en un conjunto y decir, esto es pecho frío, ¿verdad, Sergio? Por dar un ejemplo. O en todo caso, un exceso, ¿verdad? Un exceso que puede ser cuando uno dice, ese jugador luego moquetero, te dicen, ¿verdad? Y en realidad un exceso de conductas que son más bien reactivas, impulsivas, le decimos, ¿verdad? Yo te toco, vos me pegas, ¿verdad? Entonces, implica también un déficit de manejo emocional. Entonces, cuando vos empezás a ver cuál es el exceso del déficit en la conducta que vos querés observar, vos entendés mejor la conducta y podés trabajar, ¿verdad? Porque la opinión más común cuando uno habla, así como dijimos recién, es que uno diga una etiqueta nomás ya, y eso explica lo que pasa, en realidad no. Cuando empezás a ahondar encontrás que la conducta tiene exceso o déficit, y a veces eso otra vez es funcional, o sea, no funciona en ese momento, entonces no es adaptada al ambiente, al contexto. La otra palabra importante que les mencioné. Entonces, esa es una aproximación psicológica de lo que es conducta, partiendo de todo lo que les dije arriba hacia abajo, ¿verdad? También se busca medir eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hace? ¿Siempre lo hace? ¿De qué forma lo hace, verdad? ¿No? Es una manera de tener una línea para saber si es más o menos lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora usando el ejemplo del jugador pecho frío, nosotros tenemos una línea de saber cuántas veces hace lo mismo, ¿verdad? O cuántas veces hace lo mínimo. Y otra cosa de etiquetar es que asumen que eso ya no cambia, pero es mentira, la conducta tiene algo que es fluctuante.
A veces tenemos exceso, a veces tenemos déficit. El hecho está ahí en saber gestionar eso. Y a eso apunta la psicología deportiva, a ver, gestionar ese tipo de conductas dentro del deporte que vos puedas saber manejar, ¿verdad? Siguiendo con esto, acá tengo luego un ejemplo de un atleta así cortito. Dice, un joven atleta con tachado, porque esa es la etiqueta, ¿verdad? Falta de motivación. En realidad es un joven atleta que tiene conductas deficitarias de organización del tiempo y de rutinas. Bueno, eso sería ya así, no sé, observándole una semana, hablando con él, vos podés sacar datos así, ¿verdad? Claro que tenés que estar en el rol de psicólogo, si sos entrenador o otro, quizás no lo notes, pero es para saber, por ejemplo, si yo tengo un equipo, manejo un equipo o le entreno a un equipo, ir viendo que hay otras consideraciones también cuando yo trabajo con un atleta, ¿verdad? Entonces, en este caso, la situación les puse, es un adolescente que llega frecuentemente tarde al entrenamiento y no completa los ejercicios, o sea, nunca termina la serie. En este caso de natación, ¿verdad? Llega tarde y no puede hacer toda la rutina. Entonces, el problema o la más fácil sería no tiene motivación, pero en realidad hay otras cuestiones que tienen que ver con contexto, que es lo que hay que estudiar, ¿verdad? Y ella viene de un contexto que también puede ser algo familiar, pero en este caso era un déficit de conductas de organización, o sea, no se organizaba bien antes de venir, ¿verdad? Y tampoco durante el entrenamiento tenía un déficit de atención, pero no de lo que se conoce como es hiperactivo o no, que son también muchas etiquetas, sino del enfoque en la ejecución de sus trabajos, ¿verdad? O sea, está más pendiente de otro tipo de actividades dentro del natatorio que de lo que es realmente ejecutar su rutina, ¿verdad? Entonces, pueden notar ahí que se hace una forma de trabajo ahí, o sea, se establecen unas metas, organizar horarios, establecer una agenda de rutina diaria, analizar la rutina de ejercicio para saber si realmente la rutina es lo que no es motivante o si realmente la persona es lo que no está motivada, ¿verdad? Y también evaluar la satisfacción del entrenamiento, o sea, si se dan cuenta, pasamos de decir no tienen más motivación a analizar un contexto para poder trabajar con él. Y eso se hace siempre, ¿verdad? Hay veces nomás que el contexto no se puede modificar, entonces ese es un limitante, ¿verdad? Ok, después tenemos algunos modelos para explicar lo que es la conducta y ahí partimos lo siguiente. Toda conducta que no sea innata, que no sea algo que ya viene, digamos, genéticamente, que ya tenemos insertado en nosotros desde que nacimos, tal vez por una cuestión biológica, ¿verdad? Se considera que es o que puede ser aprendida. Por ejemplo, el miedo puede ser aprendido. La rabia, la forma de manejarlo puede ser aprendido. Eh, qué sé yo, la forma que tenemos de relacionarnos son conductas aprendidas. Y los modelos tratan de explicar eso y generar como una ley, ¿verdad? Como por ejemplo en ciencias. Si yo dejo caer un objeto, o sea, mejor dicho, si tengo un objeto y suelto, la gravedad le va a traer, ¿verdad? Esa es una ley que es de la física, de la atracción gravitatoria, digamos, ¿verdad? Entonces, en psicología también se buscó establecer así leyes y decir, cuando se pasa esto, entonces ahí se genera algo y eso hace que uno aprenda o no las cuestiones. Y ahí vienen los modelos, estos que yo les quiero mostrar. Y ahí tenemos lo siguiente, ¿verdad? El más básico de todo, que yo sé que mucha gente a veces usa en su vocabulario y a veces lo usa bien y a veces lo usa nomás, es, por ejemplo, el famoso está condicionado a tal cosa esa persona. No sé si alguna vez escucharon y no le condiciona luego, ¿verdad? Y el hecho de condición en psicología tiene un significado, puede ser parecido o no, pero tiene que ver con algo que es aprendido, ¿ok? Entonces yo le voy a explicar. El más básico es un reflejo que se llama, acá voy a apartar, no sé si se ve, reflejos innatos. Por ejemplo, un reflejo innato, un bebé cuando nace tiene reflejos. Si por ahí alguno lo sabe, quizá me va a entender. Un reflejo que tiene un bebé al nacer es algo que se llama reflejo de agarre, que si vos le das un dedo a un niño, a un neonato, él va a agarrar el dedo automáticamente. Y eso nadie lo enseñó, ¿verdad? Un reflejo innato. Si, por ejemplo, vos le acercás un bebé, se le acerca a la mamá
Se le acerca al pecho, va a succionar. El reflejo de succión es otro reflejo que nadie le dijo, y a la edad que tenga un neonato, que es un bebé recién nacido, no va a estar haciendo comprensión de eso. ¿Me explico? Entonces, hay reflejos que son innatos en nosotros. Y ahí empezó haciendo este estudio de esta persona que es Pablo, ¿verdad? Entonces él dice, hay un estímulo, recuerden contexto, estímulos, ¿verdad? En el contexto, en el ambiente, hay miles de estímulos y ese estímulo te genera una respuesta incondicionada, como por ejemplo lo de la aprehensión del dedo, ¿verdad? Y acá hay una explicación así muy tonta, pero es para ir viendo cuántas cosas tendremos nosotros como reflejo que no nos damos cuenta, ¿verdad? Que ya estamos incorporados, ¿verdad? Y este, por ejemplo, despertarte a la mañana, acercarte a la ventana y la luz en tu cara, ¿verdad? Eso hace que vos cierres los ojos. Entonces, nadie te dijo cerrar los ojos con la luz fuerte, sino que una respuesta automática del cuerpo. A eso se refiere cuando es algo innato, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Este mismo personaje se dio cuenta que podía condicionar, y ahí viene la palabra condicionar, estos reflejos. Y para que ustedes lo entiendan, condicionar algo es hacer que algo que es innato tal vez, yo pueda condicionarlo a algunos objetos o algunas situaciones, algunos elementos antes. Por eso les dije, por ejemplo, el miedo puede ser aprendido. Este experimento es un clásico de la psicología. Me pareció también importante que ustedes lo puedan conocer. Se llama condicionamiento clásico justamente. Entonces, pueden notar en el PPT que eh, tiene tres, 10 minutos de demo, tiene tres momentos, el antes, el durante y el después. ¿Ok? Un ejemplo, y pueden notarlo esto lo usan mucho los que adiestran animales también, pero ahí para que vayan viendo. Un estímulo incondicionado puede ser la comida, así sencilla. Este estudio fue así, se hizo con comida y con perros. Este científico lo que hacía era poner la comida y tenía una respuesta del animal, que era la salivación. O sea, la baba por querer comer, ¿verdad? O sea, por también un antojo que era el hambre. Entonces, en muchas ocasiones, lo que fue haciendo o experimentando fue agregarle un elemento antes que era otro estímulo. Entonces, por ejemplo, un estímulo que en la segunda, donde dice durante, es neutro, se asocia con algo que es incondicionado. El reflejo, ¿verdad? De salivación es algo innato. O sea, yo veo comida y tengo hambre. Eh, o sea, yo siento seca la boca y tengo sed, ¿verdad? Son innatos. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, asoció el estímulo neutro, ¿verdad? Con el estímulo incondicionado, haciendo sonar nomás antes una campana. ¿Y qué hizo? Hizo que eso después se emparejara con la respuesta incondicionada. Eso es en el durante que pueden ver ahí. Yo asocié algo con algo que está nomás ocurriendo, ¿verdad? Y tengo una respuesta, la misma respuesta, y que es incondicionada. Pero cuando eso se logra emparejar, se llama, y yo avanzo ya aún después, yo ya no necesito más la comida para, por ejemplo, tener esa respuesta que ya está condicionada. Por ejemplo, yo escucho, no sé si alguno trabaja en el centro, escucha una sirena y ya sabe que es las 12, ¿verdad? Hora de comer. Es muy parecido el que vive por el centro, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes algo así tan básico, esto es lo más básico de la psicología, a cuántas cosas estamos condicionados. Si estamos condicionados en la vida diaria, en el deporte más todavía, ¿verdad? O sea, si yo sé manejar esto, puedo ir viendo cosas también. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que se condicionó, ya no se necesitó más la comida para generar la respuesta. Ahí está el descubrimiento. Yo a veces no necesito más hacer algo que está lo ocurriendo naturalmente, sino que yo asociando con un estímulo genero la respuesta. Y eso lo van a ver, por ejemplo, en sus mascotas o en ciertas personas, que cómo estamos condicionados incluso a objetos, ¿verdad? O a horarios, a sonidos, a muchísimas cosas. Y es muy básico, ¿verdad? Entonces, si esto lo llevan o lo analizan, así mismo en este cuadro, tal vez una conducta X que ustedes emitan, por ahí podrían ver si realmente esos no fueron condicionados a eso, ¿verdad? Eh, Siguiendo con esto, pasamos de lo que es
el condicionamiento clásico a lo que le dicen operante. Otro condicionamiento, creo que este es el más importante. Acá usamos dos términos muy conocidos. Al que se anime por ahí a decirme, a ver si alguna vez lo escuchó. Habrán escuchado, vos le reforzás luego su conducta o tenés que castigarle. No sé si alguna vez escucharon eso. Alguno por ahí, no sé, en la calle o con otra persona, hay que castigarle, etcétera. No sé si tienen esa noción. Sí, profe, se suele escuchar normalmente Cuando a vos los escuchás, hijos mismos, por ejemplo, sí. castigo por hacer algo malo o algo así. Ok, ahora vamos a tratar de llevarlo a lo psicológico. ¿Vos qué entendés, Sergio, de reforzamiento, por ejemplo, o de castigo? En tus palabras, no importa si es algo errado o no, o si es acertado también, sino para entender nomás cómo lo vemos, ¿verdad? ¿Qué entendés vos de reforzar o de castigar? Bueno, la palabra reforzar sería, a ver, ampliar algo o optimizar algo, digamos. Está muy bien, está cerca, porque yo al reforzar lo que yo busco es generar nuevos aprendizajes o nuevas conductas, mantener las conductas, ¿verdad? O que esas conductas, como les dije, tengan un exceso, que haya más de eso. Si, por ejemplo, yo le refuerzo a un atleta, ¿saben cómo funcionan los refuerzos? Son estímulos que para una persona pueden ser agradables, ¿verdad? Pero tienen que ocurrir en un momento determinado. Por ejemplo, en el anterior, que es lo que vimos hace rato, el clásico, ocurre antes. Yo muestro, yo hago sonar la campana y ya emito la respuesta, ¿verdad? Entonces es más probable que la próxima vez yo sueno la campana y ya tengo hambre, ¿verdad? Yo estoy a tal hora, escucho una campana, me da hambre, ¿verdad? O sea, ocurre antes el estímulo y eso hace que la conducta se mantenga, ¿verdad? En el otro, en el operante, y donde estamos hablando de reforzamiento, lo que pasa es al revés. Se emite una conducta y yo lo que hago después hace que esa conducta se mantenga o no. Ya que hablamos del ejemplo de hijos, ¿verdad? Probablemente, y no sé si tienen hijos no deportistas, pero te vas a jugar con él y ni siquiera todavía mucho coordina, pero él chuta o corre y te dice, mírame, y vos le decís, qué bien, o le felicitas, ¿y qué hace? Quiere correr más, quiere chutar más, ¿verdad? Quiere que juegues más. Los reforzamientos pueden ser, como le digo, cualquier estímulo, a veces un elogio es un reforzamiento, ¿verdad? A veces en el deporte, los tipos de reforzamiento que hay para los deportistas son los elogios, son el ligero contacto físico, tal vez una palmada, o no sé, un abrazo en un caso así más extremo, o a veces también gestos, ¿verdad? O sea, vos le haces un gesto y eso es un refuerzo de esa conducta, ¿verdad? Y ocurre inmediatamente después. No pasa más de 30 segundos para que eso tenga esa conducta. Entonces, es para entender, ¿verdad? Todo lo que refuerza, ¿verdad? Hace que aumente la conducta. Yo quiero hoy, por ejemplo, que ustedes entiendan y cuando alguien les hable, ustedes sepan de qué habla, ¿verdad? A veces se confunde, ¿verdad? Pero el reforzamiento es todo lo que aumenta una conducta. El castigo que dice ahí no es un castigo como quizás tal lo conocemos, pero sí hace que las conductas bajen, que las conductas decaigan. Todo lo que hace que mi conducta deje de hacerse, ¿verdad? Es un castigo para la conducta que yo estoy haciendo. Si yo, por ejemplo, llego a casa, saludo con ganas y mi señora no me mira, ¿verdad? La próxima vez que voy a hacer, voy a llegar y quizá voy a decir, hola nomás, ¿verdad? Va castigando la conducta va desapareciendo. Es eso nomás cuando hablamos de reforzamiento o castigo, para que ustedes entiendan. Los reforzadores aumentan la conducta o mantienen y los castigadores de conducta, vamos a decirle, hace que eso baje, ¿verdad? O desaparezca, ¿verdad? Entonces, también hablan de positivo o negativo y eso también vamos a aprender, que es muy fácil también. Lo positivo quiere decir que yo agrego algo, lo negativo quiere decir que yo saco algo, ¿ok? Lo mismo, un castigo positivo quiere decir que yo agrego algo, por otro lado saco algo. ¿Me explico? Y ahí van a verlo. Acá para que lo ubiquen, esto es lo que les mencioné.
estos ejemplos de condicionamiento o de aprendizaje se dan en los adiestramientos. Se dan, por ejemplo, en lo que cuando ustedes ven, por ejemplo, los que son adiestradores de perros suelen ver eso, cómo le refuerza con comida, que un reforzador básico es la comida, el agua, el sueño y también incluyen el sexo, aunque no lo parezca, ¿verdad? Entonces, son reforzadores básicos, ¿verdad? Y lo usan mucho para reforzar conducta. Si el perro se sienta, le refuerza, ¿verdad? En el caso de los animales es más fácil por la comida, ¿verdad? Pero en el caso de los humanos somos más complejos. Tenemos otros reforzadores, ¿verdad? Y los que son, digamos, aprendizaje de conductas que son así, no tan complejas o más fáciles de explicar, alcanzan a esto, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos un minuto, se va a cortar y podemos arrancar en 10 si le parece otra vez, Sí, profe, ¿sí? perfecto. Nos quedamos Sin, acá, pro- ok, sin problema, profesor. nos quedamos acá, avanzamos y si da la hora, volvemos a hacer otra reunión, porque son casi 30 minutos más que me va a parecer. ¿Está bien? Arrancamos 11:55, ¿les parece? Dale, Quedamos está, ahí, profesor. dale. Dale. No me... Ni el efecto.